se titula La Rebelión Pastusa y Nariñense contra los patriotas desde el punto de vista del colonial. A mí la verdad este tema me empezó a surgir dado que hace 2 años se celebraron, bueno, en realidad no se celebraron, se conmemoraron 200 años pues, de la Navidad Negra, y este año, en el 2024, se conmemora 200 años de la muerte de Agustín Agualón. Siguiente. Bien, primero quiero exponerles de una manera muy breve qué es eso del giro decolonial, para tener como que una especie de contexto, porque esta va a ser la lectura que yo voy a hacer de este suceso que pasó pues aquí en Pasto y también en Nariño. Pues el giro decolonial, digamos que es un movimiento que se empezó a consolidar a finales de los 90, con especialmente filósofos, sociólogos, antropólogos latinoamericanos, ¿cierto? Lo que se conoce como el grupo Modernidad-Colonialidad. Ahí están algunos que son, por ejemplo, Arturo Escobar, Enrique Duce, Santiago Castro Gómez, también está Rita Segato, María Lugones, bueno, en realidad es un largo etcétera, ¿no? Como dije, es un grupo variopinto, en realidad hay mucha heterogeneidad en sus puntos de vista, incluso difieren, pero dentro de los acuerdos comunes y los consensos que hay en el movimiento decolonial es la lectura que hacen de la modernidad, ¿cierto? O sea, la modernidad en este sentido ya no es vista de la manera eurocéntrica, donde solamente se presenta lo emancipatorio, como por ejemplo los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, donde la modernidad siempre se presentó desde una visión y unas nociones como la de civilización, progreso y desarrollo, como una especie de mito salvífico, ¿no? Pero en realidad la modernidad sabió encubrir y encriptar muy bien su lado colonial, es decir, aquello que no reveló, porque siempre se presentó como lo mejor, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ellos dicen que la colonialidad es intrínseca a la modernidad, no es algo derivativo, sino que ahí hace parte de ese lado oscuro que ellos llaman, ¿no? Como Walter Miñolo lo llama. Y en ese sentido se han presentado pues, grandes narrativas, grandes retóricas que han tendido pues, a generar muchos epistemicidios, ¿no? En estas pues, neocolonias, ¿no? Y en el Avia Yala. Bueno, entonces han desarrollado algunas categorías fundamentales como colonialidad del poder, colonialidad del ser, colonialidad del saber. Solamente las enuncio, no voy a pasar revista por eso porque pues, me demoraría mucho, pero este horizonte que vemos aquí nos va a servir para la lectura que vamos a hacer de los hechos que acontecieron hace 200 años en este lugar, ¿cierto? Es fundamental tener esa concepción de la modernidad como una concepción dialéctica de la modernidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, me voy a referir especialmente a unas narrativas que se empezaron a emerger durante el siglo XIX y especialmente de 2 personajes, José Manuel Restrepo y José María Samper. José Manuel Restrepo se lo conoce como el fundador de la historiografía nacional en Colombia, ¿cierto? Él escribió una serie de 8 tomos, ¿cierto? Sus famosas historias sobre la revolución, donde, por ejemplo, él narró, digamos, los hechos, los sucesos en las guerras de independencia, de primera mano, porque José Manuel Restrepo también estuvo metido ahí, también con Bolívar, Santander, con y todos ellos, ¿no? Bueno, Restrepo, digamos que tiene una lectura muy parcializada, desde luego, en lo que aconteció en las guerras de independencia. Y él, con epítetos muy peyorativos, se refiere a los pastusos como, por ejemplo, fanáticos religiosos, ¿cierto? Específicamente se refiere a Agustín Agualongo como un indígena fanático. También, asimismo, unos 40 años después, José María Samper escribe el que muchos denominan, bueno, esto es hipotético, pero muchos denominan como el primer tratado etnográfico del país. Y José María Samper, ya en la República de Colombia, lo que trata él es de analizar las poblaciones colombianas, por ejemplo, lo que son los paisas, los santanderianos, los tolimenses y desde luego también a los pastusos. En general, José María Samper tiene desde luego como Restrepo unas lecturas muy parcializadas y que han calado incluso hasta el día de hoy.
En este tratado etnográfico que se llama Ensayo sobre las revoluciones políticas, Samper también se refiere con adjetivos muy desdeñosos a los pastusos, en este caso pues incluso más fuerte que los de Restrepo, calificándolos como brutos, como estúpidos, como por ejemplo fanáticos religiosos. O sea, él analiza por ejemplo los países, de los países dice que tienen un espíritu pujante, son muy bellos, los santandellanos se refieren con adjetivos similares. De los que más mal se refiere en toda la República de Colombia son de los bogas de Magdalena, ¿cierto? Que eran zampos, y de los pastusos, ¿cierto? Especialmente él hace énfasis bastante en su carácter indígena, ¿cierto? Los denota también como pasivos, ¿no? Entonces, ¿yo por qué aludo a estos dos autores? Porque sirve muy bien para entender cómo se crearon estas narrativas oficiales desde lo que se ha denominado la hegemonía del criollato, ¿cierto? En este sentido, es importante comprender que ellos estaban hablando desde una posición de poder, ¿cierto? O sea, los criollos eran hacendados, eran terratenientes, eran mineros, o sea, disponían de toda una serie de privilegios que, por ejemplo, las demás, entre comillas, castas no disponían, ¿cierto? Digamos que esto pues no se puede elaborar por efectos del tiempo, pero muchas cosas no cambiaron del cambio de la colonia a la república, ¿no? Es importante comprender las narrativas que se empezaron a esgrimir. Por ejemplo, aludo muy bien voy a aludir en la siguiente diapositiva a lo que fueron los discursos de Caldas, por ejemplo, de Camilo Torres, entre otros criollos. Bueno, entonces, antes pues, de referirme a esta diapositiva, les quiero mencionar que de una u otra manera los criollos crearon un etos cultural, ¿cierto? Desde una posición privilegiada del poder, desde unas asimetrías en el poder, etc., ¿no? Y en ese sentido es importante resaltar los escritos de Francisco José de Caldas en el semanario del Nuevo Reino de Granada, donde él establece, como decía la compañera también, relacionando un poquito unas tesis climistas y deterministas, ¿no? Donde se decía que aquí en América, por el mismo clima, ¿cierto?, no podían generar grandes seres supremamente racionales, y como por ejemplo los había en Europa. Entonces, en este sentido, los criollos se vieron afectados por las tesis de Buffon, porque al final de cuentas los criollos estaban habitando América. Pero los criollos, digamos que supieron muy bien, digamos que adaptar esas tesis de Buffon para, a su vez, defender su etos cultural, ¿cierto? Es decir, que por ejemplo ellos no eran inferiores para habitar en América, pero generaban una distancia. ¿Generaban una distancia con quiénes? Con los demás grupos étnicos. De tal manera que, por ejemplo, Caldas decía que las civilizaciones aquí pueden emerger en climas que son más o menos adecuados para un desarrollo moral e intelectual, como los Andes, decía él, ¿no? Los Andes. Pero de las personas de las costas, decía, pues, de verdad, adjetivos peyorativos, como por ejemplo que en realidad por el mismo clima malsano, ¿cierto?, selvático y húmedo, no podían desarrollar grandes capacidades, ¿cierto? Y entonces de esa manera se empezó a hacer una jerarquía entre lo que es los Andes y lo que es las zonas de las costas, ¿no? Esto también está en los escritos de Agustín Codazzi, en la Comisión Coreográfica, cuando por ejemplo él describe por ejemplo también a los habitantes del Chocó como gente pues estúpida, así lo dice literal. Bueno, en general digamos que los sectores afrodescendientes se vieron muy perjudicados en esto, y los indígenas también que habitaban estas zonas costeras, ¿no? Ahí se empezó como que a bosquejar todo una especie de centralismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido también Camilo Torres estableció toda una serie de un etos cultural criollo, ¿cierto?, cuando él de una u otra manera escribió su Memorial de Agravios. Y en el Memorial de Agravios él quería de una u otra manera tratar de que los criollos se vieran bien refrendados en sus posiciones en las juntas que se hicieron en Sevilla, cuando por ejemplo Fernando VII fue depuesto por Napoleón, y la mayoría de juntas que se convocaron eran integradas por peninsulares, no por criollos. O sea, el número superaba de
interesante los argumentos que da Camilo Torres en Memorial de Agravios, diciendo que los criollos merecen ser representados en esas juntas porque ellos no han contaminado su sangre en las colonias de ultramar. Fíjense en eso, ¿cierto? O sea, aquí se alude pues a todo el dispositivo de la limpieza de sangre, ¿no? Que empezó a operar en la colonia y que solo permitía que unas personas que demostraran en el árbol genealógico descender de españoles, estudiar, o sea, no se podía, una persona de las denominadas castas no podían acceder a la universidad. Entonces, con estos argumentos yo les quiero decir pues cómo se empezó a crear toda una serie de privilegio criollo desde la creación de la nación colombiana, ¿cierto? O sea, el dispositivo de la blancura aquí fue muy importante. O sea, esto es un ejercicio de construcción de la narrativa oficial criolla porque es muy apologeta al criollo, no lo presenta como libertario, como por ejemplo defensor de los derechos, todo como que lo bueno que entre comillas ellos hicieron, pero que en realidad no fue así, ¿no? Bueno, entonces en estas lecturas hay otras lecturas de la historia distintas a la que se ha esgrimido desde la narrativa oficial, como por ejemplo los escritos de José Manuel Restrepo, ¿cierto? Y los de José María Samper. Estas narrativas son las de Marcela Echeverri y Jairo Gutiérrez Ramos. También yo no mencioné algo en la diapositiva anterior, y es que Germán Colmenares de una u otra manera también fue muy importante para deconstruir, mencionar cómo la narrativa creada por Restrepo en la historiografía oficial fue muy importante para mantenerse en Colombia, ¿no? Y Germán Colmenares alude a lo que él denomina como la prisión historiográfica. Y la prisión historiográfica dice que tiene que ver con cómo la obra de Restrepo ha calado tan fuerte que en realidad muy pocos historiadores han sabido salirse de ese paradigma que ha creado eurocentrista, que creó Restrepo. Y en este sentido, estas otras lecturas son las de Echeverri y Gutiérrez Ramos. Ellos, miren, aluden a algo completamente distinto, porque Restrepo, en sus 8 tomos sobre la historia de la revolución en la Nueva Granada, él dice que los únicos que tenían conciencia política de hacer la revolución eran los criollos blancos, hombres. Cuando dice que los indígenas y los afrodescendientes participaron, dice Restrepo que no tenían conciencia política y por lo tanto tenían que seducirlos con licor, ¿cierto? Eso dice él. Entonces fíjense cómo se creó también paternalismo, ¿no? Y ese paternalismo en la política que por ejemplo se ha heredado hasta el día de hoy. Marcela Echeverri y Gutiérrez Ramos, al contrario, en las antípodas pues, de la lectura de Restrepo, hacen énfasis en que en efecto los indígenas y afrodescendientes sí tuvieron conciencia política. Y esto, digamos que lo podemos observar en una situación coyuntural muy importante que pasó en estas contiendas de la guerra de independencia. Miren, cuando Napoleón depuso, como dije anteriormente, a Fernando VII y puso a su hermano, por ejemplo, José Bonaparte, a cargo de la península ibérica, se generó, digamos que, una serie de coyunturas y negociaciones muy importantes que a menudo la historia oficial soslaya, es decir, no cuenta. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en ese momento el Imperio Español sabía que las colonias de ultramar estaban en riesgo, ¿cierto? Y necesitaba crear cierta adaptación, más bien fidelidad en los súbditos, ¿cierto?, al imperio, para que no se fueran al bando francés. Y en ese sentido se expidió la Constitución de Cádiz. O sea, la Constitución de Cádiz fue una constitución que, digamos que fue mucho más condescendiente con los derechos de los súbditos y de las castas en los distintos virreinatos, Virreinato de la España, Virreinato de la Plata, en el Virreinato de Nueva España y aquí también en el Virreinato de la Nueva Granada. Esa Constitución de Cádiz, digamos que, por ejemplo, generó algo muy importante, y es que fue la excepción del tributo. Si bien no completamente, en algunos casos, sí al menos una buena parte. ¿Con qué motivo? De que los súbditos siguieran, entre comillas, fieles a Fernando VII. Ahora bien,
muchos indígenas, digamos que recibieron, digamos que esto muy bien, ¿cierto? Porque fueron unas políticas que en cierta medida lograban que la carga sobre el tributo no pesara totalmente sobre ellos, ¿cierto? Y aquí también, digamos que yo quiero mencionar algo, y es que en las reformas borbónicas, ¿cierto? Esto fue ya unos años antes, unas décadas antes, el Imperio Español había puesto en marcha unas políticas de carácter centralista, porque ya para el siglo XVIII gran parte de lo que salía en los galeones no iban a parar a España sino a Inglaterra, ¿cierto? El contrabando, etcétera, los piratas. Y el Imperio Español con Carlos III quería centralizar todo, es decir, que todas las ganancias fueran a España. Por lo tanto, también se generó unos impuestos al tabaco, unos impuestos al licor, bueno, etcétera, y a otros productos, ¿no? Y a muchas personas aquí, campesinos indígenas, desde luego no les gustó eso. Y en general, la historia oficial solo narra la rebelión del Socorro, ¿no? Allá. Pero también aquí en Pasto, en Nariño en general, se dieron grandes revueltas por eso. Y esas revueltas fueron muy importantes. Por ejemplo, se narra la muerte de los hermanos Peredo en Túquerres, ¿no? Que ellos recaudaban, por ejemplo, el impuesto en unas alcábalas. Y en este sentido, miramos que, por ejemplo, también se asesinó aquí a un cura. Se asesinó un cura por esto mismo de la reforma borbónica. ¿Por qué yo menciono esto? Porque la narrativa oficial nos dice que los indígenas, especialmente, eran fanáticos religiosos de Fernando VII. Y en ese sentido, lo que pasó aquí en las reformas borbónicas es un contraste a eso, porque los mismos indígenas y campesinos se rebelaron contra esas políticas de impuestos de la reforma borbónica, ¿cierto? Ahora bien, este fue un sentimiento que ya estaba en animadversión, ¿no? Hay unos que hacen lecturas teleológicas de que esto dio pie a la independencia, yo no lo sostengo, pero sí ya había un malestar con la reforma borbónica. Llegó pues la deposición de Fernando VII por Napoleón, y el Imperio Español, al ver que ya desde las reformas borbónicas venían crisis aquí, dijo no, necesitamos hacer excepciones de tributo. Y a los indígenas les pareció eso mejor, ¿cierto? Mejor, y desde luego vieron con buenos ojos eso, porque al menos ellos lo estaban escuchando. Ahora bien, muchos indígenas, también afrodescendientes, supieron negociar, o sea, ellos negociaron con el imperio, con los funcionarios de la corona, de la Real Audiencia, etc. De tal manera que ellos, o sea, el concepto de negociación aquí es supremamente importante, porque, o sea, las adhesiones a un bando o a un otro no se daban, digamos que gratuitamente, requerían, por ejemplo, ciertos matices, a ver, por ejemplo, cómo van las poblaciones de una manera a beneficiarse, etc., ¿no? Y entonces ya bueno, lo de los esclavizados es muy importante aquí también, ¿cierto? Porque muchos dirán, uy, pero ¿cómo así que un esclavizado o una esclavizada va a apoyar el ejército realista? ¿Cierto? Quizás puede ser un oxímoron eso. Pero en realidad, si miramos la historia con lupa, no es así. Y aquí es importante entender que hubo un palenque muy importante aquí en Nariño que se dio en el Patrié, que se llama el Castigo, ¿no? Allí iban a parar muchas personas esclavizadas en las minas de barbacoas, y se dio todo un proceso de cimarronaje, ¿cierto? Iban a parar allá, algunas personas también del Cauca. Bueno, en ese orden de ideas, ¿por qué se daba, o sea, por qué la gente del Palenque del Castigo no apoyó el proyecto republicano? O sea, ¿por qué? Fundamental aquí es entender, y voy a aludir a un texto de la antropóloga colombiana Virginia Gutiérrez de Pineda, un texto que se llama Miscegenación en Colombia, de 2 tomos, y ella ahí analiza muy bien, bueno, la vida diaria de los esclavizados, ¿cierto? Como por ejemplo el trato peyorativo que recibían en las cuadrillas de minas, etc. Pero hay algo fundamental, ella analiza 2 figuras, uno que era el procurador defensor de esclavos, que lo proporcionaba la corona española,
y otra que el fiscal, que representaba los intereses de los criollos. Durante los 3 siglos, bueno, ahí de pronto el tiempo puede ser un poquito largo, los 3 siglos de dominación española, se dieron fuertes litigios entre estas dos figuras, el fiscal, representante de los criollos, y el procurador defensor de esclavos. ¿En qué sentido? En que muchos criollos, digamos que Virginia Gutiérrez de Pineda analiza la mina de Barbacoas, ¿no? Y ella narra unas situaciones muy hostiles que veían los esclavizados. Por ejemplo, eran maltratados en las cuadrillas de minas, ¿cierto? Ya sean bozales, o sea, los bozales eran los que venían directos de África, no nacidos aquí, o esclavizados criollos, ¿no? Lo que nacían aquí en el Virreinato de la Nueva Granada. Y eran, digamos que, digamos que el sufrimiento que ellos sentían, los azotes y los castigos, que se cometían infanticidios, ¿cierto? ¿Y con qué motivo? De que ellos fuesen propiamente a unos tribunales judiciales en Santa Fe, ¿cierto? Para, de una u otra manera, esgrimir su caso, es decir, cómo eran tratados, porque en estas tierras no podían ellos no podían explicar, ¿cierto?, ante unos tribunales lo que pasaba. Tenían que realizar esos infanticidios para ir allá y decir, bueno, en realidad el capataz de la cuadrilla me está explotando, etcétera, etcétera. Y hay unos que también decían, hay testimonios de eso, que preferían estar en una prisión que en las cuadrillas de Cortés. Cortés pues era un terrateniente, un minero, ¿no?, en Barbacoas, ¿no? Entonces, y el procurador defensor de esclavos era la figura que le proporcionaba, digamos que, escuchar al esclavizado, ¿cierto? Y de una u otra manera tomar cartas en el asunto a favor de él, ¿cierto? O sea, es la única figura que le permitía realmente, entre comillas, hacer justicia pues, a sus actos abominables. En este orden de ideas, una vez fue depuesto Fernando VII por Napoleón, la figura del procurador de esclavos ya no podía tener lugar en el Virreinato de la Nueva Granada, por obvias razones. Ya el poder del imperio estaba en crisis. Y ya el criollo, por ejemplo, podía, digamos, flagelar, castigar al esclavizado a su gusto, sin que, por ejemplo, lo supervisara ese procurador, ¿cierto? El procurador, por ejemplo, decía que al esclavizado debería respetársele al menos un día en la semana para que él en ese día trabajara y reuniera dinero para su automanutención. Pero en esas circunstancias, la gente de Barbacoas y de otros lugares se dieron cuenta de que ellos propiamente, al no tener esa figura del procurador defensor de esclavos, ya quedaban ellos muy limitados, o sea, y el criollo ya podía hacer lo que quiera. Por eso muchos esclavizados no apoyaron el proyecto republicano, ¿cierto? No apoyaron el proyecto republicano. Y esto no solamente pasó aquí en el Virreinato de la Nueva Granada, también pasó en otros lugares. Bueno, seguimos, por favor. Ahora bien, hay generalmente dos posturas que se dieron en la Guerra de Independencia. Unos eran los patriotas. Los patriotas eran gente que quería dejar atrás el yugo español. Generalmente estaban encabezados los patriotas por los criollos, ¿cierto? Como les dije, los criollos eran gente pues terrateniente, mineros, hacendados, no eran ningunos, entre comillas, pobrecitos, ¿no? Y los realistas eran gente que defendía pues la corona española, ¿cierto? Es decir, de una u otra manera, la lealtad entre comillas, ya diré por qué entre comillas, a Fernando VII. Ahora bien, ¿por qué yo uso este término de realismo plebeyo? O sea, porque el realismo no fue una defensa monolítica, o sea, es decir, no hubieron demandas homogéneas, ¿cierto? Las demandas fueron demasiado diversas, de acuerdo a la posición social en que estaba la persona que defendía la causa realista. Lo mismo lo podemos decir con los patriotas, ¿cierto? Había un patriotismo, el criollo de élite, y un patriotismo de abajo, plebeyo.
Y en ese sentido, primero yo voy a empezar, ay carajo, primero yo voy a empezar con el patriotismo de abajo, ¿cierto? Mencionando las diferencias entre lo que fue el patriotismo de José Prudencio Padilla y el patriotismo de Simón Bolívar. Por ejemplo, José Prudencio Padilla, de pronto lo conocen, fue un gran militar mulato en Cartagena, y las causas que movían al patriotismo de Padilla eran la abolición de la esclavitud. Ese era el patriotismo plebeyo. Pero el patriotismo de élite de Bolívar, Nariño y su gente no involucraba esa demanda de la abolición de la esclavitud, ¿cierto? Y en ese sentido vemos como dentro de la óptica insurgente patriota existían muchas diferencias, al punto de que el mismo Bolívar conspiró contra Padilla para ejecutarlo. Esto lo dice muy bien Alfonso Múnera en un texto que se llama Fronteras Imaginadas y el fracaso de la nación. Asimismo, en el realismo existían diferentes posiciones y demandas, ¿no? Una cosa era el realismo del alto clero, ¿cierto? El alto clero que era gamonal, latifundista, que defendía sus intereses, y otra el realismo plebeyo del campesino, el campesino de abajo, ¿cierto? Que defendía, por ejemplo, una lucha por el acceso a la tierra. Miramos que son cosas distintas. ¿Sí? Siguiente foto. La falsa promesa de Bolívar, bueno, eso era lo que dije, que Bolívar no quiso liberar a los esclavos y todo. Los pastucios y los batianos, historia de colonial. Bueno, hay que ir más allá de la genealogía de los haitianos y Tupac Amaru, porque generalmente dicen, no, para ser de colonial se tiene que ser ir contra el imperio español y ir contra los criollos. O sea, si uno no hace eso, no hay genealogía de colonial. Muchos dicen que las historias de coloniales aquí son las de los haitianos y la de Tupac Amaru, porque ellos se pusieron a estos dos bandos. Yo prefiero una lectura más matizada, que vea los intersticios, desde un pensamiento fronterizo. Por ejemplo, cómo los indígenas supieron los indígenas campesinos y afrodescendientes, en este caso realistas, supieron de una u otra manera involucrar una lectura de la modernidad, pero dialéctica. Es decir, ellos de una u otra manera reconocían que la modernidad tenía un lado emancipatorio y un lado que en general daba libertad a las personas, pero que solamente era restringido a unas ciertas poblaciones, ¿cierto? Entonces ellos quisieron digamos, propiamente extender ese lado emancipatorio de la modernidad. Vemos como en el pensamiento fronterizo muchos indígenas de una u otra manera ya había en sus culturas sincretismos, es decir, en sus mitos, en sus oraciones religiosas, se podía manifestar, por ejemplo, un culto al Dios judeocristiano, pero desde una ceremonia parecida al Inti Raymi, ¿cierto? En ese sentido, y eso pasó en el contexto de la guerra de independencia. O sea, ellos de una u otra manera negociaron, si bien estuvieron con el Imperio Español, pero supieron usar, digamos que las herramientas que tenían en ese entonces del Imperio Español para hacer la revolución, ¿cierto? Para hacer la revolución. Aquí, digamos que a diferencia del Perú, no había una gran población demográficamente constituida como indígena. Y eso fue lo que lo llevó a Tupac Amaru a realizar la revolución contra el Imperio Español. Porque Tupac Amaru primero fue realista, pero él tenía en cuenta que el Tahuantinsuyo, es decir, lo que era el Imperio Inca, todavía seguía muy vigente. Y por eso, de ser realista, pasó a luchar contra los españoles. Aquí, la población en el virreinato de la Nueva Granada, la demografía, en términos de la población indígena, aún era muy pequeña. Y en ese sentido, era muy difícil hacer una revolución contra los criollos y contra los españoles, los realistas. Por eso fue menester unirse al bando de los realistas. Ahora bien, ya para finalizar, en Quito, la audiencia de Quito, digamos que fue una de las primeras en rebelarse contra el Imperio Español, ¿cierto? Y Quito, digamos que no permitía ese puente con el Perú, porque el Perú en gran parte fue realista el Perú. Allá Bolívar no fue bien recibido, no voy a decir por qué, obviamente por el tiempo, pero si tal vez ese puente del Quito, de la audiencia de Quito fuese realista y los pastusos hubieran tenido el apoyo
de